Queridos todos, tenemos este folleto preparado que quiero agradecer también el esfuerzo de preparación de este encuentro. Tenemos este folleto con una pregunta. ¿Crees esto? Así se le ha puesto el título al folleto, ¿no? ¿Crees esto? ¿Y a qué se refiere esa pregunta? ¿Crees esto? Es nuestra fe en la resurrección. ¿Crees en que Cristo ha resucitado? ¿Crees en que Él nos resucitará al final de los tiempos? Es la fe en la resurrección la que configura la identidad cristiana. Los cristianos son los que creen en la resurrección de Jesucristo. Y en ella, en torno a ella, pues el movimiento ecuménico y todo ese proceso por la unión entre nosotros, esa es la razón de ser. Que seamos uno los que creemos en la resurrección de Jesucristo. Fijaros, no vale decir únicamente creo. Es verdad que en la propia Sagrada Escritura se ven algunos niveles de fe mayor o menor. Por ejemplo, pues, ¿quién fue el primer apóstol en creer? Juan, que cuando llegó al sepulcro y lo vio vacío, aunque todavía no había visto a Cristo resucitado, lo vio vacío y vio las vendas, dijo, creyó en que había resucitado. Le bastó ver el sepulcro vacío. Luego, el resto de los apóstoles necesitaron que Jesús se les apareciese para creer. Tomás todavía necesitó más. Tomás necesitó ver, tocar, palpar. Pero a mí me parece que es muy bello que nos fijemos que María, ella ya había tenido la fe en el resucitado antes incluso de que la resurrección aconteciese. Ella es la que incluso en medio de la pasión de Cristo, en medio de la pasión, mantuvo la fe, la esperanza en la resurrección. Y cuando todos salieron huyendo, cuando en ellos prendió la desesperanza por haber sido testigos de la aparente derrota de Jesucristo, sin embargo, en ella anidó la luz, la esperanza, la fe en la resurrección, incluso antes de que aconteciese. Por eso vemos, ¿no?, que en la Sagrada Escritura pues, hay niveles, ¿no?, niveles de fe. El de Tomás es el que más le costó, Luego estaba el resto de los apóstoles, luego Juan el primero, pero sin duda alguna la primera que se abrió a la fe que la tuvo, ¿no?, incólume, porque creyó en la promesa de su Hijo, que cuando anunció la pasión, anunció también su triunfo, que al tercer día resucitaría. Ella siempre creyó. Por eso le vamos a pedir a ella, a nuestra Madre, que reavive la fe en el triunfo de Cristo. Y ese triunfo de Cristo, obviamente, aconteció en la resurrección. Acontecerá al final de los tiempos, acontecerá cuando el Señor, y así lo esperamos, tenemos plena confianza, cuando el Señor nos lleve a la vida eterna, triunfará Jesucristo, triunfará en la resurrección final, pero también el triunfo de Cristo será la unidad, la comunión entre nosotros. Para que el triunfo de Cristo sea pleno, se requiere la comunión de todos sus seguidores. Por eso, ¿no?, tenemos que pedirle a Dios el don de la unidad para que el triunfo de Cristo sea pleno, para que la gloria de Cristo brille en todo su esplendor. Que no velemos la gloria de Cristo, que no le quitemos intensidad, que nuestras desuniones no sean un filtro por las cuales el mundo no vea ese rostro de Cristo glorioso con todo su poder y esplendor.
Pedimos esa gracia. Y para ello pedimos la fe de María. Señor, danos la fe de María. La fe de María, que es la que nos permite, ¿no?, reconocer plenamente el triunfo de Cristo sin que ningún pecado, ninguna división entre nosotros nos impida recibir la plenitud del don de Cristo. ¿Crees esto? Y ahora vamos a hacer una pregunta, a concretarla. Dice el folleto, ¿crees esto? ¿Tú crees que la unidad de los cristianos llegará a producirse? ¿Sabes? Una pregunta, ¿eh? Es una pregunta. ¿Tú crees que la unidad de los cristianos llegará a producirse y que cuando el Señor llegue nos encontrará unidos? Hagamos un acto de fe, como el de María, que antes de que Cristo hubiese resucitado ya creía firmemente en el triunfo de su Hijo. Sí, Jesús, yo creo que ese don de la unidad lo recibiremos, porque lo estamos pidiendo, y si lo pedimos, tú nos dijiste, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Creo que esa unidad acontecerá. Y lo digo ahora cuando todavía no ha acontecido plenamente. Creo, Jesús, creo. Aumenta nuestra fe, danos la fe de María.